Hola Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, mientras se siguen sumando, vamos a dar inicio a la temática que nos convoca hoy. Antes que nada, quiero agradecerles a todas y cada una de ustedes por estar del otro lado, por sumarse a este ciclo de encuentros que hemos planeado para celebrar el mes de la alfabetización. Recordemos que el 8 de septiembre se celebra mundialmente el Día de la Alfabetización y es por eso que hemos decidido desde Literalis armar un ciclo de encuentros que contó también con un encuentro presencial, con una invitada especial. Y bueno, un encuentro que también hicimos de manera virtual, donde trabajamos cómo leer para mejorar la fluidez y la comprensión lectora. Hoy el tema que nos convoca es el de funciones ejecutivas. Este concepto vamos a ir dejando ahí una consigna en el chat, preguntándole a quienes se van sumando si conocen el término funciones ejecutivas, antes de pasar a los tips que tenemos pensados para que ustedes puedan implementar en el aula. Vamos a hacer una breve introducción teórica para quienes no están familiarizadas quizás con el término. Así que bueno, esperemos que sea de su agrado y nuevamente les reitero el agradecimiento por estar presentes del otro lado. Bueno, vamos a comenzar entonces por definir qué son las funciones ejecutivas. El término de funciones ejecutivas está actualmente en pleno debate dentro del campo de las neurociencias, tal es así que es muy difícil encontrar una única definición. La que más se ha consensuado dentro de la comunidad científica define a las funciones ejecutivas como un conjunto de capacidades cognitivas que controlan y regulan el comportamiento, así como también las emociones y los pensamientos. Por supuesto que esta regulación y este control es necesario para resolver problemas, para alcanzar la meta que cada uno se proponga y para dar una respuesta adaptativa a una situación novedosa o compleja. Cuando hablamos de funciones ejecutivas nos vamos a estar refiriendo a procesos de control cognitivo que permiten la autorregulación conductual, cognitiva y emocional. Es muy importante que se queden con esta palabra, autorregulación. Cuando hablamos de autorregulación nos referimos a la posibilidad que tiene la persona de justamente organizar su conducta, sus emociones y su pensamiento en favor de una meta o un plan de acción. Hemos puesto ahí el dibujo de un director de orquesta porque se usa mucho la analogía dentro de la comunidad científica de las funciones ejecutivas como un director de orquesta, ¿no? Que ensambla, que sincroniza toda la actividad para que la respuesta que demos sea lo más adaptativa posible. Dentro de la categorización de las funciones están los autores que dividen en básicas y complejas. Las básicas son bastante universales, digamos, la mayoría de los autores coinciden en que tenemos la memoria de trabajo o memoria operativa, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. La memoria de trabajo es esta capacidad de mantener de forma activa información en la mente con el fin de poder hacer una manipulación con esa información, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que es una memoria de capacidad limitada, típicamente se limita a alrededor de 7 más menos 2 elementos de información. Esto, ¿cómo lo podemos ver nosotros en el aula? Cuando, por ejemplo, leemos, mantenemos la información activa a medida que vamos decodificando cada palabra y eso nos hace una representación coherente del texto. La otra función básica es el control inhibitorio, que tiene que ver con la capacidad de resistir impulsos, distracciones, aquellas respuestas automáticas o impulsivas que permiten un control deliberado, voluntario de la conducta. Esta función la podemos ver en el aula, por ejemplo, cuando los chicos se concentran en resolver una actividad o una tarea. Al realizar esa tarea, ignoramos los estímulos que sean irrelevantes para la tarea, como por ejemplo la conversación de mi compañero de banco.
Y por último, vamos a hablar de la flexibilidad cognitiva, que es una capacidad que nos permite cambiar el enfoque de atención, nos permite adaptarnos a nuevas situaciones y ajustar las estrategias de pensamiento o de conducta en función de las respuestas que nos pide el entorno. Ser flexible implica darse cuenta que una estrategia no funciona o ha dejado de funcionar y reajustar la conducta en función de la exigencia actual. Esta función la podemos ver en clase o en el aula cuando, por ejemplo, trabajamos en equipo. Es decir, cuando nos armamos en grupos de trabajo, nos ajustamos a las diferentes formas en las que tienen nuestros compañeros de trabajar, cómo yo me puedo adaptar al entorno, etc. Y como dijimos, estas básicas van a ser la base de otras funciones más complejas o superiores, a los fines de no explayarnos mucho en este espacio de encuentro. He decidido traer dos que considero que son sumamente importantes para trabajar desde el aula, como son el monitoreo y la planificación. El monitoreo se define como la capacidad de supervisar la o las tareas que se estén llevando a cabo y regular el comportamiento para que se cumpla el objetivo. Cuando nos hemos desviado de un objetivo, activamos otras funciones ejecutivas, como por ejemplo la flexibilidad o la inhibición para ajustarnos en función del plan. En el aula, esto lo podemos ver cuando tenemos que hacer una lectura comprensiva. Esto nos permite no solamente mantener activa la información gracias a la memoria de trabajo, sino también utilizar el monitoreo para ir detectando alguna palabra desconocida o releer cuando algo no ha sido comprendido del todo, ¿sí? Y como bien leíamos recién, la parte de la planificación también está presente, porque la planificación es esta capacidad de decidir o de diseñar una secuencia de acciones que deban llevarse a cabo para alcanzar una meta específica. Y después poder ejecutar ese plan, ese diseño, de forma organizada y eficiente. Esto en el aula lo podemos ver, por ejemplo, cuando organizamos el tiempo de estudio o cuando organizamos los pasos que tenemos que seguir para resolver alguna actividad. Hecha esta introducción, quisiera presentarles la importancia de las funciones ejecutivas muy brevemente y ya pasamos a los 5 tips que tengo preparados para ustedes, porque el desarrollo de las funciones ejecutivas permite que se construyan otras capacidades, ¿sí? Que son muy importantes para la vida y para la vida escolar también. En términos de organización y manejo del tiempo, de resolución de problemas, mejora la comprensión, mejora la retención de información, ¿sí? Esto trae aparejado como consecuencia una mayor autoestima, una mayor sensación de autoeficacia en las personas y en consecuencia una mayor motivación. Solamente esto, ya acorta y reduce las brechas en el aprendizaje de forma enorme. Entonces vemos cómo la escolarización tracciona el desarrollo de las funciones ejecutivas y a su vez las funciones ejecutivas influyen sobre la escolarización y sobre el aprendizaje directamente. Es como un círculo virtuoso que se retroalimenta. Es por eso que con esta serie de tips que les proponemos, vamos a poner en juego las funciones ejecutivas en las dinámicas que se lleven a cabo dentro del aula y poder transmitirle a ustedes, a sus chicos, el poder y la importancia que tienen estas para el desarrollo como seres humanos. Pasamos entonces al primero de los 5 tips, que tiene que ver con enseñar las funciones ejecutivas de forma explícita. Cuando hablamos de enseñarlas explícitamente nos referimos a ponerle un nombre, a trabajar de forma intencionada, a nombrar cuando hacemos uso de cada una de ellas. Si bien las funciones ejecutivas están presentes a lo largo de todo el día, dentro y fuera de la escuela, en nuestras tareas cotidianas, es importante hacer explícito y consciente el momento en el que estamos haciendo uso de ellas. Explicarle a nuestros chicos cuál es la función ejecutiva que se está utilizando, genera en ellos una mayor apropiación de las habilidades enseñadas y hace que éstas se puedan sacar del ámbito escolar y llevarlas al uso en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando decimos que nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar información brevemente, que esto nos permite resolver tareas o responder a una consigna o entender lo que leemos, estamos enseñando mediante estos ejemplos de forma bien explícita que hay ciertas funciones dentro del cerebro que nos ayudan a la hora de aprender. Por eso le damos
tanta importancia a enseñarlas explícitamente, a nombrarlas. El segundo tip tiene que ver con generar un hábito, es decir, volver sistemática esta explicación, esto de ser explícito, no solamente una vez o en una tarea, sostenerlo a lo largo del tiempo. A la hora de planificar una actividad, podemos sumarle a la propuesta que llevemos al aula la mirada del funcionamiento ejecutivo, qué funciones vamos a estar estimulando. Siempre sabemos que actúan en conjunto, ¿no? Pero vamos a poder notar que si hacemos un ejercicio de aritmética, de matemática, o si tenemos que comprender un texto, hay algunas funciones que se están poniendo en juego más que otras en ese momento. Entonces, mientras mayor sea la frecuencia con la que uno se enfrente a estas habilidades, mientras mayor las presentemos, mientras mayor las nombremos, más rápido se van a empezar a integrar al repertorio de cada uno de los chicos y esto hace que el impacto sea a largo plazo. Pasamos al tercer tip, que es favorecer las estrategias metacognitivas. Recién decíamos que las funciones ejecutivas buscan generar o permiten la autorregulación de la conducta. Cuando nosotros nos apropiamos de estos conceptos, cuando logramos saber que estamos haciendo uso de nuestro control atencional, inhibiendo las respuestas automáticas o desatendiendo los estímulos irrelevantes, cuando sabemos que mantenemos online esta información que nos permite dar respuesta a la actividad que se nos pide, nos permite después hacer uso de estas funciones por fuera y reconocer que los mismos chicos reconozcan qué funciones tienen más entrenadas que otras, en qué otros momentos las usan, cómo hicieron uso de su memoria, de su control inhibitorio, de su flexibilidad. Y esta apropiación, ¿no?, hace que podamos pasar, o que los chicos puedan pasar de la heterorregulación, es decir, de un tercero que de afuera les esté marcando cuál es la conducta esperada, a la autorregulación. Esto de favorecer las estrategias metacognitivas es sumamente importante y es realmente notorio cómo cuando se integran estos conceptos al repertorio de los chicos, realmente después muestran cómo señor, pude concentrarme, señor, mire cómo estoy usando mi memoria, he podido evitar las distracciones. Vamos a pasar al cuarto tip. Realizar actividades lúdicas de estimulación. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Está claro que las funciones las usamos y podemos vislumbrarlas en cualquier actividad. Sin embargo, también es bueno incorporar alguna dinámica de juego, alguna dinámica o alguna actividad lúdica que nosotros decidamos que vamos a utilizar para estimular alguna función en concreto, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decidir trabajar el control inhibitorio y trabajo como juego el Simón dice. A través de ese juego, que lo puedo hacer al principio de la clase o cuando vuelven del recreo o hasta incluso no necesariamente tengo que tomar un juego que ya exista, puedo inventarme un juego yo misma donde pueda poner en juego alguna función y estimularla, ya hace que el entrenamiento en estas habilidades cognitivas sea mucho mayor el rendimiento que tengan después. ¿Bien? Entonces, pasamos al último tip, que ya estamos cerquita de la hora, y querría cumplir con los 15 minutos que nos hemos propuesto, que es reconocer las propias funciones ejecutivas que se ponen en juego. Es decir, vamos a revisar como docentes el propio funcionamiento ejecutivo para poder modelar el de los chicos. No solamente son las funciones ejecutivas de los chicos o de los estudiantes las que se ponen en juego, también las docentes a la hora de diseñar las actividades, a la hora de planear el día, están incluyendo en sus propuestas actividades que estimulan el funcionamiento ejecutivo. Entonces, cuando reflexionan sobre el modo en el que transmiten su clase, cuando hacen algún ajuste ante alguna dificultad en la comprensión, así es como se van modelando estas funciones ejecutivas y uno como adulto se pone como modelo de lo que los chicos van a hacer después. Entonces, ustedes organizan y estructuran o planifican la clase, controlan sus frustraciones o sus respuestas más impulsivas o automáticas cuando algo
no les sale como esperaba y rápidamente pueden reajustar, cambiar la estrategia, monitorean que el proceso de aprendizaje sea similar en todos los chicos, les señalan cuáles son sus metas, sus logros. En todas estas tareas que se llevan a cabo se está haciendo uso de sus funciones ejecutivas. Bueno, hemos logrado cumplir con el tiempo que teníamos planeado para el encuentro de hoy. Esperamos que se lleven un aprendizaje no solamente sobre qué son las funciones ejecutivas, sino también cómo se pueden sacar estos conceptos del laboratorio y llevarlos a las prácticas concretas dentro del aula. Les voy a dejar ahora a continuación en el chat un link en el que podrán dejarnos su contacto, su teléfono, su mail, para que nosotros después podamos enviarles un material donde puedan seguir trabajando con estas dinámicas al interior del aula. Nuevamente agradecerles a todas y a todos, que estoy viendo también algunos chicos que se han sumado por haber participado de estos espacios. Y bueno, las invitamos y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Recuerden que estamos en Instagram y en Facebook como Literalis. Y ahí vamos a estar anunciando los próximos encuentros, las próximas actividades que tengamos para ustedes. Este webinar va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, así que podrán hacer uso cuando quieran. Bueno, les agradecemos mucho por su tiempo, que tengan una feliz primavera, unas buenas noches y nos vemos en el próximo.